Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso, una vez más estamos aquí en esta mañana para compartir con todos vosotros a este Cristo tan rico y tan maravilloso. Es muy disfrutable. Muchas personas dicen, ¿por qué habla tanto de disfrutar, disfrutar, disfrutar? ¿Sabe que hay un versículo en la Biblia que nos dice que Cristo se nos ha sido dado para que le disfrutemos? Porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias porque podemos tocarte, podemos sentirte. Oh, tú puedes hablar a través de nosotros. Señor, lávanos con tu sangre preciosa, porque queremos que todo lo que hablemos, todo lo que aún oigamos, Señor, sea tú mismo hablando y oyendo en nosotros. Señor Jesús, sigue tú enamorándonos más y más de ti. Sigue tú embelleciendo a tu iglesia. Sigue tú aún aumentando nuestra visión del cuerpo, la visión de la iglesia, que la iglesia no son cuatro paredes. Gracias, Señor, que la iglesia eres tú mismo, es tu cuerpo, somos tus miembros, tú nos compraste, y que ya no somos nuestros. Señor Jesús, te amamos. Gracias que no somos nuestros. Pertenecemos a ti, Señor. Estábamos perdidos y tú nos has rescatado, nos has recobrado para lo que realmente nosotros fuimos creados. Gracias, Señor Jesús. Sí, queridos hermanos, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, la fotografía de Dios. Somos la imagen de Dios. Pero Dios no solo quiere que nosotros seamos su imagen, su fotografía, sino aún que nosotros seamos el contenedor que lo contiene a Él mismo, su vida, para que realmente nosotros podamos vivirle y expresarle a Él. Estamos ahora compartiendo, ya llevamos 3 mensajes, y este es el cuarto con este bosquejo en cuanto a la vida de José. ¿Qué vida llevó este hermano? Oh, queridos hermanos y hermanas, José lo que lo mantuvo fue una visión. Por eso el apóstol Pablo, él ora al Padre rogándole para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¿Por qué? Para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver esta visión. Pedro vio la visión. Pedro realmente, él dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabe lo que dijo el Señor Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque este asunto, esta revelación, no te la ha dado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Oh, que en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, el Padre nos dé una visión que controle todo nuestro vivir. Una visión que controle todo nuestro andar, todo nuestro pensar. Una visión que no importa lo que nos ocurra. Ahora vamos a ver ese punto, que todo lo que nos ocurre es con el bien. José, lo que lo mantuvo, aun con el desprecio de sus hermanos, de la venta a los madianitas, de incluso en la cárcel cuando llegó allí a Egipto. Queridos hermanos y hermanas, lo que lo mantuvo fue una visión. De tal manera, aún esta visión fue lo que lo sacó de la cárcel, porque él, al revelar el sueño del copero y del panadero, el copero fue libre. Y una vez que estaba él en la presencia del faraón cuando tuvo el sueño, él recordó, conozco a un joven. Oh, él me reveló mi sueño y por eso estoy aquí. Y el faraón dijo, hacedlo venir. Ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Pero mira, el mensaje este 5, que ya llevo con este 4 mensajes, dice el aspecto reinante de la vida madura vista en la vida de José. Oh, vista en la
vida de José. Por eso el deseo de Dios, Él quiere realmente madurarnos, que crezca Cristo en cada uno de nosotros. Sí, Él no necesita crecer porque Él es todopoderoso, pero tú y yo sí necesitamos de que Él crezca dentro de nosotros y se extienda en todo nuestro ser, para que nosotros podamos vivirle y expresarle y subyugar esta tierra y expulsar al enemigo, porque esta tierra le pertenece a Cristo. La tierra es una figura de 100% Cristo. Nosotros salimos de la tierra, del polvo, fuimos creados a su imagen y semejanza. Oh, esto es maravilloso poder ver este asunto. Esto tiene que cautivarnos y realmente volvernos locos, pero a la vez muy cuerdos. Queridos hermanos y hermanas, oremos para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mira lo que le dijo en este versículo José 50:20, dice: aunque vosotros propusisteis hacerme mal, Dios lo propuso para bien. ¿A fin de qué? A fin de hacer lo que vemos hoy. Eso le estaba hablando José a sus hermanos. A fin de hacer lo que vemos hoy, dice, para conservar con vida a un pueblo numeroso. Queridos hermanos y hermanas, todo lo que nos ocurra es con el propósito de que Dios quiere fluir en cada uno de nosotros. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Señor Jesús, oh, esto es glorioso. Gracias, Señor. Gracias que tú moras dentro de nosotros. Oh, Señor, tú te has mezclado y te has hecho uno con nosotros. Señor Jesús, hermanos y hermanas, si nosotros nos damos cuenta que estamos aquí con un propósito, para el propósito del Señor, para que el Señor siga recobrando todo lo que hay en el corazón de Él, entonces, si nosotros sabemos, entonces todo lo que nos suceda tiene por finalidad el propósito de Dios. Romanos 8:28 lo hemos leído. José, él amaba a Dios. Por tanto, todo lo que a él le sucedía era para bien. Si uno no está dispuesto a perdonar a los que lo ofenden, queridos hermanos y hermanas, esto indica que nosotros no hemos visto nada, que estamos muy cortos de vista. Pero si nosotros vemos la profundidad de lo que Dios ha hecho, nunca buscaremos venganza un hermano con otro. ¿Por qué hay tantas divisiones y tantas denominaciones y tantos nombres? Porque no nos soportamos los unos a los otros. Queridos hermanos, pero si nosotros estamos en este ámbito del Espíritu, estamos en el reino. La iglesia hoy, la miniatura del reino, la miniatura de la Nueva Jerusalén. Si nosotros vemos eso, nosotros tenemos que amarnos y sobrellevarnos los unos a los otros. Es muy grande, hay muchos cristianos en Málaga, en Sevilla, son muchos, ¿cómo nos vamos a juntar todos? No te preocupes, Dios tiene la solución. Nosotros lo que tenemos que derribar nuestros nombres, nuestros muros, y no darnos las manos por lo alto de los muros. No, nosotros necesitamos mirarnos unos a otros a cara descubierta, como en un espejo, dice la Biblia. Hermanos y hermanas, esto es algo muy serio. Creemos que Cristo viene pronto, sí, Él viene pronto, pero cuando tenga su novia edificada, embellecida, preparada, madura. Tú cuando fuiste a casarte, tú no cogiste a una niña si eres un hombre, o si eres una mujer no cogiste a un niño.
Tú cogiste a una persona a la medida de lo como tú eres y la edad que tú tienes, más o menos. ¿Qué crees tú que desea el Señor? Él quiere, como dice en Efesios 5, lo dice muy claramente, que Él no está santificándonos, purificándonos por medio del agua en la palabra. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, donde no tiene mancha, pecados y cosas, ni arruga, sino que es fresco, nuevo, viviente, joven, vital. Mancha, ni arruga, ni nada semejante. Eso es lo que Dios está buscando. Hermanos y hermanas, dejemos la historia pasada y centrémonos en esta persona maravillosa. Por eso nosotros no podemos tener venganza. A lo contrario, siempre nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonarnos los unos a los otros. Pero usted dirá, alabado sea el Señor, todo lo que me ha sucedido ha sido para bien. Y no solo para mí, sino todo esto es para el pueblo de Dios. Hermano, todo lo que a nosotros nos sucede resulta el bien para el reino de Dios. Ten en cuenta que todo lo que nos suceda es para bien, pero aun si nosotros obramos mal, obramos para mal, perjudicamos el cuerpo. Pero si nosotros obramos bien, entonces, queridos hermanos y hermanas, entonces nosotros, digamos, si obramos bien, lo obramos para la iglesia. Así que, bueno, vamos a comenzar en donde nos quedamos la semana pasada, porque siempre me gusta, digamos, compartir los puntos de la semana anterior para que podamos coger el hilo. Y nos quedamos aquí en el punto número 1, que decía que Andrés Murray dijo una vez un asunto, un comentario, y dijo que el buen ministro de la palabra siempre debería ministrar más de lo que ha experimentado. Esto significa que nosotros deberíamos hablar más según la visión que el cumplimiento de la visión. Y eso lo podemos ver en José. José, él obraba y aún interpretó el sueño, como he dicho anteriormente, del copero y del panadero y aún del faraón, pero su visión todavía no se había cumplido. La visión que él tuvo fue de esa espiga de pie y los 11 manojos de espiga alrededor inclinándose a él. Y aún el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Eso fue una visión y eso pudo ver después al final. Es decir, pero que nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que funcionar aún más de lo que a veces nosotros estamos viendo de verdad, aunque no se cumpla, de lo que no se cumpla. Bueno, el otro punto, el punto 2 dice, incluso si nuestra visión no se ha cumplido, deberíamos hablar de ella a otros. Llegará el tiempo de que nuestra visión se cumplirá y a la postre los sueños de José, ¿qué ocurrió? Se cumplieron mediante la interpretación del sueño del copero. Señor Jesús, te amamos. Señor, danos tú esta visión que no nos haga decaer. La visión del cuerpo, la iglesia, tú a lo mejor no la puedes ver, pero tenemos que ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira el versículo que me viene ahora a la mente y yo lo voy a compartir. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Mira lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas las sometieron bajo sus pies. ¿Dónde están los pies hoy? En el cuerpo, la iglesia.
Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si tú estás escuchando esto, tú estás viendo esto y sigue de la manera que estás actuando, viviendo, hermano, usted no ve nada. Tiene que realmente recapacitar y sentarse. Un día yo me tuve que sentar y enfrentarme al Señor y decir, Señor, tú no me has llamado a mí para esto. Tú tienes un propósito. Tú tienes un plan. Y yo deseo que ese plan tú me lo reveles, Señor. Yo no estoy aquí para estar sentado entre cuatro paredes, escuchando todos los domingos al pastor, y un domingo, y otro, y otro, y otro. No, Señor, ¿qué quieres tú? Mira, te voy a dar un versículo que el Señor me mostró y me dijo, clama a mí. Este versículo lo utilizan muchos cristianos para no sé para qué, pero realmente es muy serio este versículo. Dice, clama a mí y yo te responderé. Escucha, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Yo tuve que decir aquel día, Señor, clamo a ti. No quiero ver otra cosa, sino yo quiero clamar a ti. Enséñame esas cosas grandes y ocultas. A los pocos días, no muchos días, 3 días, 4 días, 5 días más, no. Yo pude ver en la iglesia, pude ver el cuerpo, porque mucha gente ve en el cuerpo, ve a Cristo. Sí, que Él murió por nosotros, que nos salvó, pero ¿sabe por qué murió? Para producir la iglesia. Es decir, que la iglesia es el producto puro de Cristo. Los candeleros que Juan vio, los 7 candeleros que eran de oro, porque la iglesia es el candelero de oro, es puro producto de Cristo. Oh, hermano, cuando yo empiezo a hablar de la iglesia, de verdad, porque la iglesia lo que hay en el corazón de Dios, el misterio que estuvo por muchos siglos escondido, fue la visión y la edificación de la iglesia. Pablo leyó en el capítulo 1, versículo 9 de Efesios, dice, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito. El beneplácito de Dios es darnos a conocer este misterio. Dice que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Por eso Pablo en el capítulo 3 también dice, leyendo lo cual vosotros podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Misterio que en otros tiempos no se le dio a conocer ni a Noé, ni a Abel, ni a Abraham, ni a Moisés, ni aún a José, ni a David, ni a Samuel. Pero dice que hoy Dios se lo está revelando a sus santos apóstoles por el Espíritu. Bueno, hermanos, voy a seguir el tema. Como digo, si no, cuando empiezo a hablar de la iglesia y del cuerpo de Cristo, porque cuando hablo de la iglesia estoy exaltando a Cristo, porque Cristo es el cuerpo. ¿O no te acuerdas cuando Juan, lo dije la semana pasada, cuando Pablo, no era Juan, era Pablo, perseguía a la iglesia, a los hermanos, y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta? Así que venga, seguimos. El punto 3 dice, no deberíamos hablar según nuestros sentimientos, sino según la visión celestial. Hermano, nosotros somos visionarios, somos videntes de la economía eterna de Dios.
Así que por lo tanto nosotros deberíamos de hablar del hecho de que la verdad de su economía es absoluta. Así que hermanos y hermanas, necesitamos seguir adelante. Sigo. La F. Si nosotros expresamos a Cristo en nuestro vivir, dice, entonces traeremos vida o muerte donde quiera que estemos. ¿Qué quiere decir esto? Que al copero, José, le trajo restauración y al panadero le trajo ejecución. Por eso tenemos que tener cuidado que hablamos, porque según lo que hablamos traemos bendición como maldición. Señor Jesús. La letra G dice, si nosotros, tú y yo, hermanos y hermanas, buscamos al Señor, Él nos pondrá en un calabozo. Sin el calabozo nosotros no podemos ascender al trono. Nosotros no debemos de ser un desertor del calabozo. Debemos permanecer en el calabozo hasta que nos graduemos y recibamos la corona de vida. Hermanos y hermanas, es que esto es así, ¿sí? Nosotros necesitamos estar en ese calabozo. Y en nuestro calabozo son nuestros propios hijos, nuestras esposas, esposos, los hermanos. Hermanos y hermanas, necesitamos ser restringidos para que Cristo fluya a través de ti, a través de mí. Pablo, él decía, yo pues, preso, él estaba en el calabozo, preso en el Señor Jesús. Aún físicamente él estuvo en Filipo. Él estaba allí con unos cepos y todo, ¿te acuerdas? Cuando se removió toda la cárcel, cuando estaban orando y estaban cantando. Y dice que las puertas se abrieron y el cimiento se removieron y se fueron sueltos todos los presos. De hecho que el carcelero se iba a suicidar. Pero Pablo le dijo, no te acontezca esto. Entonces, ¿qué haré? Dijo el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Maravilloso. Señor Jesús. Bueno, seguimos con otro punto. Entramos al punto romano. Dice que José sea una rama fructífera. Esto tipifica a Cristo en calidad de vástago. Maravilloso. Cuya finalidad es que Dios se extienda ramificándose en sus creyentes, en los pámpanos, porque nosotros somos los pámpanos. Y en Génesis 49, realmente, Génesis 49, dice que la fuente representa a Dios mismo, el origen de todo lo fructífero. Sí, él dice, la fuente es fructífera y los vástagos, dice que se extienda sobre el muro. Esto significa que tú y yo, nosotros, los creyentes, los pámpanos, dice, los creyentes, propagamos a Cristo superando que toda restricción que estemos ahí en el calabozo, magnificándolo en todas circunstancias. Pablo lo dijo en Filipenses, dice, y ahora mucho más, será que, dice, magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La letra A dice, al recibir gloria y dones en su entronización, José tipifica a Cristo, quien recibió gloria y dones, Señor Jesús, en su ascensión también. Maravilloso, Señor Jesús. Pero vemos a Jesús, dice, coronado de gloria y de honra. Bueno, hay aquí otro punto, el punto 1 de la letra G. Dice, el anillo, las vestiduras, el collar de oro. Esto describe los dones que Cristo recibió en su ascensión a los cielos y que después Él le dio
a la iglesia, como dice, y dio dones a la iglesia. Maravilloso. La letra A dice: el anillo de sellar representa al Espíritu Santo como sello en los creyentes de Cristo y sobre nosotros. Esto es maravilloso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La letra B dice que las vestiduras representan a Cristo como nuestra justicia objetiva. ¿Para qué? Para justificación delante de Dios y como nuestra justicia subjetiva expresada en nuestro vivir, a fin de que nosotros podamos ser hechos aptos y participar de las bodas del Cordero. Esto es maravilloso, hermanos. Dice que disfrutaremos las bodas del Cordero. Bueno, vamos a comenzar ya donde nos quedamos la semana pasada. Señor Jesús, que nos quedamos en la letra C, que dice así: el collar de oro, porque hemos visto lo que significa el anillo, que es el sellar del Espíritu, y las vestiduras tanto por fuera, para que seamos justificados, y por dentro, para que nosotros podamos ser la representación y la expresión de Cristo aquí en la tierra. Así que el collar de oro representa, dice, la belleza del Espíritu Santo, dice, dada con mira a la obediencia. Señor Jesús, dice que expresada en sumisión. José fue sumiso, así como Cristo. Realmente era lo que José expresaba como si fuese Cristo, porque él fue sumiso a todo por esta visión. Y Cristo, nuestro sumo y gran sumo sacerdote, fue sumiso. Dice, un cuello encadenado representa una voluntad que ha sido conquistada y subyugada a fin de obedecer los mandamientos de Dios. Eso le ocurrió a José. El capítulo 5, versículo 32 de Hechos de los Apóstoles, dice, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que, hermanos, necesitamos ser obedientes a esta visión. Pablo lo pudo decir en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles al rey Agripa cuando lo estaba interrogando. Y Pablo pudo decir, oh rey Agripa, yo no fui desobediente, no fui rebelde a la visión celestial. Así que tenemos que obedecerle. Dice, entonces Faraón quitó de su mano el anillo de sellar y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello, que es lo que hemos estado compartiendo. Dice, bellas son tus mejillas. Esto es el cantar de los cantares. Dice, bellas son tus mejillas con adornos de trenza. Dice, y tu cuello con collares de joya. Maravilloso. Proverbio. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no rechace la enseñanza de tu madre. Todo esto es obediencia. Estábamos hablando de la obediencia. Dice 1:9, Proverbio, será guinarda de gracia para tu cabeza y adorno para tu cuello. Maravilloso. Señor Jesús. Aquí tenemos otro punto, ahora, en el punto número 2 que dice, según la secuencia de nuestra experiencia espiritual, primero recibimos para salvación el Espíritu que sella. Luego recibimos las vestiduras de justicia y comenzamos a vivir a Cristo. Esto lo podemos ver en Gálatas 2:20, que ahora después lo vamos a leer. A fin de vivir a Cristo, dice, nuestro cuello debe de estar encadenado
O sea que nuestra voluntad tiene que ser, dice, conquistada y subyugada por el Espíritu. Señor Jesús, este Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que realmente nos va a conquistar y subyugar. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora aquí dice en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravilloso. La letra B dice, después de ser resucitado de la prisión de muerte y ser introducido en la posición de ascensión, dice, José se casó con Asenar, quien representa la iglesia que fue tomada del mundo gentil durante el rechazo de Cristo por los hijos de Israel. José llamó el nombre de su primogénito Manasés, que significa hace olvidar. ¡Qué maravilloso! Y a su segundo hijo le llamó Efraín, que significa 2 veces fructífero. José declaró, Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre, y Dios me hizo fructificar 2 veces en la tierra de mi aflicción. Hermano, eso está escrito. Señor Jesús dice que Faraón llegó a José por el nombre de Safenar Anea, dice, y le dio por mujer a Asenar, hija de Potifera, sacerdote, y salió José, dice, por toda la tierra de Egipto, y llamó José el nombre, porque lo que he estado compartiendo ando es el punto, pero aquí son los versículos que ya, digamos, te autentifica, digamos, de que lo que se ha compartido en el punto aquí está, ¿no? Dice Génesis 41:51, dice así, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo de sufrimiento y toda la casa de mi padre. El 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Señor Jesús, maravilloso. Esto es algo tremendo. Señor Jesús, te amamos. En el punto entramos Romanos 3. Voy a ver la hora que es. Ya no hemos pasado unos minutos. Así que continuamos después. Unos minutos. Voy a poner una canción para que pueda disfrutar este himno y unos anuncios. Y dentro de un momentito volvemos. Amén. Gloria al Señor. Escucha este himno. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor, queridos hermanos y hermanas, pues aquí estamos de vuelta para seguir compartiendo de estas riquezas tan ricas y tan maravillosas. Cristo en nosotros, dice, como nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza, Él lo es todo. Oh, por eso Él dijo, yo no he venido para matar, ni para hurtar. Para eso ha venido el enemigo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida. No dice para que tengan muchas doctrinas y muchos rituales y muchos... No. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, gracias Señor Jesús, porque tú has venido a nosotros con mucha abundancia. Maravilloso. Dice que José, dice que también sustentó a sus hermanos y los consoló. Señor Jesús, dice que los hermanos de José no podían olvidar lo que le habían hecho. Queridos hermanos, eso es una conciencia no limpia. Ellos no podían olvidar lo que le había hecho y temían de que después de la muerte de su padre, José procuraría vengarse. ¿Tú crees que ese era el corazón de José? No, ese no era el corazón que tenía José. José tenía un corazón muy humilde, muy tierno, muy amoroso, muy compasivo. Él trataba a la gente con dulzura. Imagínate a Cristo. Sin embargo, dice que cuando él escucha lo que dice, José lloró cuando escuchó la petición de sus hermanos. Pues él mismo, José, no tenía ninguna intención de hacerle mal. Por el contrario, él dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Aunque vosotros propusisteis hacerme mal, dice, Dios lo propuso bien a fin de hacer lo que estamos viendo hoy, para conservar con vida a este pueblo tan numeroso. Hermano, ¿no es esto maravilloso? ¡Qué vida de José! Por eso muchas veces podemos decir, bueno, la vida de Dios, en la vida de Jesús, pues claro, como él era el Hijo de Dios, él era Dios, pues claro, podía vivir. Pero estamos viendo personajes en la Biblia que era una réplica totalmente de Cristo, como lo hemos estado hablando en Pablo, como lo hemos estado hablando en Samuel, como lo hemos estado hablando en Josué, en Moisés, en Noé, y ahora lo estamos viendo en José. José también prometió sustentarlo a ellos y a sus niños, y entonces los consoló, y José le habló a sus hermanos con mucho afecto, y José parecía decirle a sus hermanos, dice, vuestra intención era mala, pero
la intención de Dios fue maravillosa. Él deseaba mandarme aquí para salvar muchas vidas. Por favor, no os sentáis mal. No os sentáis mal. Os agradezco por lo que me hicisteis, porque vosotros ayudasteis a Dios a cumplir su propósito. Así que, hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso, y por eso hoy nosotros en la vida de la Iglesia dice que necesitamos esta clase de espíritu. Aún cuando otros lo ofendan, ustedes deben de considerar que todo lo que le hacen proviene de Dios. Si usted toma las cosas como procedente de Dios, todas las ofensas se acabarán. José consoló a los que le habían ofendido, a los que lo habían insultado, lo habían vendido, lo habían echado en el pozo. Cuánta gracia tenía él, por cuanto el agraviado dice que pudo bendecir y consolar a los ofensores, a los que le habían ofendido. Y ellos pudieron disfrutar de una vida placentera en el reino. Hermanos y hermanas, recuerden que José y sus hermanos representan al pueblo que vivirá en el reino. Ellos pudieron disfrutar junto del reino por causa del excedente del espíritu de José. Pero supongamos que José fuera tenido el deseo de vengarse de sus hermanos. En este caso, el reino hubiera sido una imposibilidad. Así que, hermanos, gloria al Señor. Esto es algo maravilloso. Cómo Dios desea que nosotros seamos esa representación de Cristo aquí en la tierra. Por eso el punto Romano 3, le seguimos. Yo creo que me parece que no vamos a terminar este bosquejo, y es el cuarto mensaje. Los hermanos lo dan, como dije, en un día, pero ellos dan como un panorama muy rico y muy profundo para que nosotros ahora profundicemos y disfrutemos de todos estos puntos con los versículos. Punto Romano 3 dice, el relato de la vida de José es una revelación del gobierno del Espíritu, pues el gobierno que ejerce el Espíritu es el aspecto reinante de un santo maduro. El gobierno del Espíritu, que es una vida en la que reinamos nosotros en vida al estar sujeto a la restricción y en la limitación de la vida divina, en la realidad del reino de Dios. El reino de Dios es lo más elevado que cualquier otro aspecto del Espíritu. Ahora viene aquí muchos versículos y la verdad que necesitamos introducirnos para que nos pueda, digamos, demostrar todo lo que estamos hablando del Espíritu y de José y de todo. Romanos 5:17, mira lo que dice. Pues si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más, oh, me encanta esta palabra, mucho más, reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia. Nosotros hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¡Qué versículo! Mucho más. Si por la muerte de uno de nosotros, mucho más reinaremos ahora en vida por este Cristo maravilloso que nos ha rescatado, redimido. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Romanos 5:21 también dice así. Para que así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia, por la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 14:17. Este versículo
me encanta. Qué disfrute, queridos hermanos y hermanas. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es cachondeo, no es comida ni bebida, sino que lo que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice el segundo 3:17. Mira lo que dice. Este es un versículo que nos hace ver que el Dios triuno es tres en función, pero en esencia es uno. El Espíritu entró en el vientre de María y salió Jesús. ¿De dónde salió Jesús? Del Espíritu. Y toda la plenitud de Dios estaba en Jesús. Y ahora Jesús llegó a ser el Espíritu cuando fue a la cruz, murió, pero fue muerto en la carne, pero interiormente mientras moría estaba siendo vivificado. Y fue muerto en la carne, dice en Primera de Pedro, pero vivificado en el Espíritu. Por eso aquí Pablo en 2 de Corintios 3:17 dice, porque dice, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Por eso dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Es un solo. Es decir, que el Espíritu ha venido a morar dentro de nosotros y lo que en nosotros está es el Espíritu. Nosotros le llamamos el Espíritu todo inclusivo. El Padre por el Hijo como el Espíritu dentro de nosotros se ha mezclado. Maravilloso. El versículo 18, que es lo que Dios desea, es que nosotros, aquí este versículo lo dice muy claro, que lo podamos mirar a cara descubierta y Él nos va a ir transformando por medio de ese Espíritu que ha venido a morar dentro de nuestro espíritu, nos va a ir empapando y saturando todo nuestro ser para que lleguemos a ser lo que Él es. Una novia preparada, embellecida, la iglesia, su cuerpo, que está siendo preparada como una esposa ataviada para su marido. Esto es maravilloso. 2 de Corintios 3:18, como habíamos dicho, dice, más, no dice ni los pastores y apóstoles, no, más nosotros todos, en la vida de la iglesia, aunque todos somos miembros funcionantes en el cuerpo, igual que mi cuerpo, ningún miembro de mi cuerpo se puede enseñorear de otro, sino que cada uno se cuida por sí mismo. El cuerpo a sí mismo se edifica, claro, por medio del suministro de la cabeza que es Cristo, porque el cuerpo y la cabeza es uno, es Cristo. Cristo más Cristo igual a Cristo. Si tú cortas tu cabeza, tu cuerpo se desmorona por completo, porque no es el cuerpo quien sostiene la cabeza, sino la cabeza la que sostiene al cuerpo. ¿Qué te parece? Supuestamente tu pensamiento de un niño puede decir mi cuerpo sujeta la cabeza que está arriba, pero no es así. Si usted decapita a una persona, Dios quiera que no, su cuerpo se desmorona por completo. Así que qué maravilloso poder ver el cuerpo. Así que dice, nosotros, por eso en la iglesia tenemos funciones, uno más importante y otra menos importante, pero en el cuerpo todos son importantes, porque aún si yo me doy un golpe en el miembro más pequeño, en el dedo pequeño del pie o en cualquier sitio, todo mi cuerpo se duele. ¡Oh, qué visión, hermanos!
Esto es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Dice, mas nosotros todos, dice, a cara descubierta, mirando, ¿y qué más? Y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Señor Espíritu. Hermanos, esto es maravilloso. Y como vemos que el Espíritu está en nosotros, mira, lo que dice en 2 de Timoteo 4:22, dice, el Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Maravilloso. Señor Jesús. Apocalipsis. Ahora vamos a ver lo que Juan vio. Dice, 4:1, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto yo vi una puerta abierta. He aquí una puerta abierta en el cielo. Escucha, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ya sabe que él estaba en el Espíritu, vemos en el capítulo 1, y dice que volviéndome para ver la voz que hablaba conmigo, él se volvió y vio 7 candeleros de oro, que tipifica las 7 iglesias de las 7 ciudades en Asia. Ahí podemos ver que en la iglesia solo puede haber una iglesia. Hay muchos distritos, pero en sí el cuerpo de ancianos y de hermanos responsables son totalmente uno. No como a mí me dijo una vez una persona, tú sigue con tu paquete y yo sigo con el mío. Qué frase más fea, de verdad. Y todo es porque yo empecé a compartirle que la iglesia es Cristo mismo. Pero bueno, seguimos. Dice así, dice, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta, de todo lo que él había visto, los 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía unos pelos blancos como blanca lana, tenía unas vestiduras blancas, tenía una espada en la boca. ¿Por qué tenía una espada en la boca? Porque él estaba allí para cortar y operar con todo lo que no puede entrar en la iglesia, porque la iglesia es oro puro. Y tenía sus ojos como llamas de fuego para consumir y fundir todo lo que entre en la vida de la iglesia. Así que nosotros no tenemos que defender la iglesia. Nosotros lo que tenemos que disfrutar, comer a Cristo y compartir de esta riqueza, porque ya hay uno que está más interesado que tú en que nada entre en la iglesia que no sea Cristo. Porque dice que nada natural el cuerpo aceptará. Nada natural. Mira, una vez yo, como sabéis, yo soy ciego, invidente. Entonces yo estaba en un colegio de formación profesional para ciegos y había allí un muchacho que se quedó ciego. Y se quedó ciego cuando estaban funcionando los de la ETA y explotó una bomba donde él trabajaba. Y toda la metralla de aquella bomba, mucha, entró en su cuerpo. Y él se quedó ciego por esa circunstancia. Pero cada X tiempo él me decía, Cristóbal, mira, ven, mira, toca aquí. Y yo le tocaba y él mismo se sacaba un plomo del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? De que el cuerpo mismo, la vida del cuerpo, rechaza lo natural y lo que no es orgánico, ni viviente. Y lo rechazaba y lo iba expulsando. Y él se sacaba el mismo plomo. Eso es espantoso. Pero, y eso ocurre en la vida de la iglesia. En la iglesia no puede entrar nada natural,
ni nada organizativo, ni nada teatro, cosas raras y todas esas clases de cosas. Nada natural, dice, que el cuerpo aceptará. El 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en los cielos, y en el trono había uno sentado. Dice el 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. ¿No es maravilloso esto? ¡Qué Cristo! ¡Qué trono! ¡Qué Dios! ¡Qué Padre tenemos! Hermano, es esto maravilloso. Pero dice que él estaba en el Espíritu. Y es allí donde él vio todo esto. Si nosotros estamos en nuestra mente, estamos en nuestra vanidad, estamos en nuestra carne, estamos en nuestros sentimientos, estamos en nuestras emociones, queridos hermanos, entonces, no, eso no va por ahí. Bueno, entramos a la letra A del punto romano 3. Dice, aunque José estaba lleno de afecto y sentimientos humanos con respecto a sus hermanos, dice, él se mantuvo sujeto con todo su sentimiento al gobierno del Espíritu. Él trató a sus hermanos, dice, con sensatez, con sabiduría, con discernimiento, disciplinándolo conforme a la necesidad de ellos, a fin de perfeccionarlos, dice, y edificarlos, que es lo que está haciendo Cristo hoy con nosotros. Él no está para hacernos mal, sino Él quiere encarcelarnos, porque quiere transformarnos y conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser un pueblo como colectivo que vivía juntamente como testimonio de Dios en la tierra. Dice que la vida manifestada en la historia de José es la vida de resurrección, es decir, la vida de Dios, que es la que hoy está operando en nosotros. Nos está resucitando, recobrando, restaurándonos, nos está reconstituyéndonos. Oh, queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Génesis 42, 9 dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, para verlo descubierto del país habéis venido. Espías sois, escucha, Dice el 24, y José se apartó de ellos y lloró. ¡Qué sentimiento! Y entonces volvió a ellos, dice, y le habló. Y luego tomó de entre ellos a Simeón, y dice que lo ató ante los ojos de ellos. Entonces, dice el 43, 30, dice, entonces José se apresuró a salir. Dice, escucha, porque ardía sus partes internas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y buscó, oh Señor Jesús, danos tú este sentir para con nuestros hermanos. Señor Jesús, te amamos, Señor. Queremos cambiar y poner todo este mundo patas arriba, Señor. Oh, haznos sumisos y obedientes, Señor. Dice que así que él, después de llorar, entró en la cámara y lloró allí. 43, 31. Dice, y después lavó su rostro y salió, y conteniéndose, dijo, servir la comida. 45.1. No podía ya José, dice, contenerse delante de todos. Dice, no pudo sostener de tanto de todos
los que le asistían y clamó, dijo: haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, 45:2 dice: entonces se puso a llorar tan fuerte que los egipcios lo oyeron. Dice: y oyó también la casa del faraón. 41:24 dice: y las 7 espigas delgadas devoraba a las 7 espigas buenas y las devoraba. Oh Señor Jesús. Y se lo conté a los magos, le está diciendo. Dice: mas no hubo quien lo pudiera explicar. José era la persona correcta, la persona adecuada que realmente Dios necesitaba para que él pudiese recobrar todo aquello. Cuando él lloraba, dice, cuando él se dio a conocer a sus hermanos, cuando le dijo que salgan fuera, lloró fuertemente. Dice que los egipcios lo escucharon. ¿Cómo lloraría? Hermanos, lloremos por nuestros hermanos, que podamos recobrar y restaurar la iglesia. Por eso vosotros habéis escuchado el Nuevo Testamento que regalamos, se llama versión recobro, porque Dios quiere recobrar. A nosotros nos llaman la iglesia del recobro. No, nosotros no somos la iglesia del recobro. Somos la iglesia. Y estamos en el lugar donde Dios está recobrando lo que Él está y tenía en su corazón desde un principio. La B dice: la vida que José llevó sujeto a las restricciones impuestas por Dios, dice, la cual es un retrato del vivir humano de Cristo. El vivir humano que Cristo tuvo fue una restricción muy grande. Manifestó la madurez y la perfección de la vida divina, introdujo al reino de Dios. Bueno, queridos hermanos, yo creo que me voy a quedar aquí. Y la semana que viene, pues posiblemente, seguro que sí vamos a terminar. Vamos a terminar lo que nos queda de este versículo. Así que voy a poner aquí como una señal donde he quedado, que siempre pongo aquí quedé. Maravilloso. Y como estuve la semana pasada, yo busqué un himno y me quedé en la estrofa 4, que decía: para poder el reino entrar, la voluntad del Padre harás, no una obra de elección, sino cumpliendo con su plan. Este himno es maravilloso. Sí, este himno es maravilloso porque es un reflejo de todo lo que nosotros hemos estado compartiendo. La estrofa del himno dice: para poder el reino entrar, debemos como un niño ser, flexible y manso en actitud, y contra el ego contener. La estrofa 6. Requiere el reino perfección, tal como el Padre Celestial. Ya sabéis que en Mateo hay un versículo que dice: sed perfecto, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A tal nivel, sigue, hay que llegar para en su éxtasis entrar. La estrofa 7. El reino es el regir de Dios, que para entrar hay que tener su misma vida y expresión con la naturaleza de Él. La estrofa 8. El reino es norma celestial, a un regir que hay que acatar, el cual por vida divinal con el Señor
se gozará. Esta es la última estrofa. Queridos hermanos y hermanas, es un placer de verdad el poder haber estado aquí con vosotros, compartiendo de esta maravilla, de esta riqueza. No olvidéis, orad, Señor, dame una visión que cambie todo mi ser, una visión como la que tuvo José, que aún al final cuando se cumplió, él no desmayó, él vivía por esa visión, por lo que tú le revelaste. Señor, revélanos, danos más visión. Señor Jesús, oh, gracias Señor, gracias por la vida que has depositado dentro de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor realmente os ponga en un calabozo y Él pueda obrar en cada uno de nosotros, nos ponga en un calabozo. Amén. El próximo día, a esta misma hora, estaremos por aquí. Gloria al Señor.